Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a exponer un paper de la revista Radiology llamado Evaluación cuantitativa por tomografía computada de tórax de la enfermedad de vías respiratorias pequeñas en la infección posaguda por SARS-CoV-2. Acá tenemos los autores del estudio. Este paper fue publicado el 15 de marzo del presente año y abajo dejo el DOI para quien quiera profundizar más en el tema. Bueno, tenemos como antecedentes que los efectos a largo plazo de la infección por SARS-CoV-2 o en este sentido el COVID-19 en la estructura y la función pulmonar siguen estando incompletamente caracterizados. Los sobrevivientes al COVID-19 grave tienen anomalías como tal de la función pulmonar que persisten durante varias semanas, meses, después de la resolución de la enfermedad aguda. Además de que se han observado anomalías a nivel del parénquima pulmonar que generalmente se diagnostican mediante tomografía y estos hallazgos son consistentes con la literatura sobre las secuelas respiratorias a largo plazo del síndrome de dificultad respiratoria ocasionado por otros tipos de coronavirus. Em, para probar si la infección por SARS-CoV-2 conduce a una enfermedad de las vías respiratorias pequeñas, fue el motivo que llevó a los autores a llevar este estudio. Y como tal, tomaron como referencia a los pacientes que persistían con síntomas persistentes y se informó que casi un 30% de los pacientes que presentaron una infección por COVID-19 persistían con estos síntomas y están presentando alteraciones a nivel del parénquima o de la función respiratoria. Como tal, los efectos a largo plazo de esta infección son poco conocidos y podrían tener un impacto importante en el sistema de salud a nivel mundial. Entre los materiales y métodos tenemos que es un estudio unicéntrico realizado en un hospital eh, docente universitario. La muestra fueron adultos que presentaron COVID-19 que fueron confirmados mediante el estudio serológico y que se tomó como em, otra eh, criterio de inclusión que presentaran síntomas posteriormente a la resolución de la infección 30 días después. Se realizaron pruebas de función pulmonar como la espirometría y se hizo una tomografía de tórax que se valoró tanto cualitativa como cuantitativamente. Y el análisis se realizó utilizando un aprendizaje automático supervisado para medir las opacidades en vidrio esmerilado regional y utilizando la coincidencia de las imágenes en inspiración y en expiración para medir el atrapamiento de aire regional. Acá tenemos la población muestra que se tomó inicialmente. Se tomaron 101 pacientes que hayan presentado infección por COVID, en este caso que estuviesen sintomáticos. Fueron 101 pacientes que posteriormente se excluyó uno, ya que no se pudo confirmar que la infección por COVID-19. Y como se tomó una muestra de control de unos pacientes que estaban completamente sanos, y esta muestra fue un estudio que se tomó en ambos casos, fue un estudio prospectivo de los pacientes que presentaban la infección, fueron tomados desde junio hasta diciembre del 2020, mientras los pacientes de control se tomaron desde marzo hasta agosto del 2018. Estos tenían una característica importante, los pacientes que presentaron la infección por COVID-19, es que 67 fueron manejados de manera ambulatoria, 17 fueron hospitalizados y 16 permanecieron en UTI. El estudio que se hizo fue una tomografía de tórax estándar sin contraste en inspiración y en expiración, y la evaluación cualitativa fue por un radiólogo torácico de 12 años de experiencia. La evaluación cuantitativa se hizo la valoración de las áreas de vidrio esmerilado con un porcentaje de la capacidad pulmonar total y también se buscó lo que era el atrapamiento aéreo que se hizo mediante un software
que diferenciaba las unidades Hanfield entre la tomografía que se hacía en inspiración y en expiración por medio de los voxeles. Esto era para buscar la presencia de una enfermedad funcional de las vías respiratorias pequeñas. Estas fueron las características demográficas que presentaron los pacientes. Los 100 pacientes tomados como grupo que hayan presentado la infección por COVID, la mediana de edad era 48 años y una característica era que el 66% de estos 100 pacientes eran mujeres. Presentaban otros hallazgos importantes, como que el asma fue la enfermedad, la comorbilidad pulmonar que estaba más asociada con el COVID. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Se encontró que el síntoma más común post-COVID-19 fueron la disnea en el 73%, la fatiga en el 56% y la tos en el 34%. El atrapamiento aéreo a nivel de las tomografías estuvo presente en el 58% de todos los pacientes. Recordemos que la muestra era de 100 pacientes nada más. Y el porcentaje del pulmón afectado fue similar entre todos los grupos, ya sean de los pacientes ambulatorios, hospitalizados, como los que estaban en UTI. También se encontró que persistió en 8 de cada 9 participantes los hallazgos posterior a 200 días post-infección. Los hallazgos como vidrio esmerilado se encontró presente en el 51% de los pacientes y el porcentaje del pulmón afectado fue mayor en el grupo de hospitalizados y en UCI versus el grupo que fue manejado de manera ambulatoria, mostrando un porcentaje entre el 13 a un 28%, respectivamente con referente al grupo de hospitalizado y el que estuvo en terapia. Los hallazgos que se encontraron por tomografía fue, como ya les dije anteriormente, el atrapamiento aéreo que se encontró en 50, se encontró en 50, 86 de los pacientes, y las áreas de vidrio esmerilado fue el segundo hallazgo más importante entre 46 de 91 pacientes. Estos fueron otros tipos de hallazgos que se encontraron, pero que posteriormente no se podían concluir si los pacientes que estaban siendo examinados ya tenían la presencia de nódulos, linfadenopatías o enfisema, ya que no se contaba con una tomografía previa. Estas son tomografías de 3 pacientes diferentes, cada fila muestra uno. El estudio se hizo una adquisición tanto en expiración como expiración y se tomaron imágenes imágenes en axial y con una reconstrucción coronal, y mostramos como en la primera imagen que era una mujer de 40 años, ¿sí? Que fue manejada de manera ambulatoria, que persistía con síntomas posterior a 7 meses después del diagnóstico de COVID, y observamos en la tomografía en inspiración que se observa prácticamente normal, pero cuando ya se hace la tomografía en expiración, se observa un patrón en mosaico con múltiples áreas, ¿sí? Estas áreas más oscuras, que revelan el atrapamiento aéreo. Todas estas áreas son mostradas por la flecha. En la segunda fila tenemos un paciente, un adulto de 48 años, que también fue manejado de manera ambulatoria, que 2 meses después del diagnóstico de COVID se hizo este control tomográfico y observamos unas pequeñas áreas de vidrio esmerilado periféricas en la tomografía en inspiración, y cuando se realiza la adquisición en expiración observamos cómo estas áreas presentan una mayor atenuación y se observan mucho más dispersas en comparación con las áreas que se observaban apenas en la tomografía en inspiración. También las podemos observar a nivel de lo que es las imágenes en reconstrucción coronal. Y la tercera fila, que fue otro patrón que también se encontró en el COVID, fue de un hombre de 70 años que persistía con síntomas posterior al COVID 5 semanas después y que presentó un patrón de fibrosis. Observamos acá las áreas como tal
que son el intersticio, las áreas lineales que se muestran engrosadas. También observamos algunas bronquiectasias por tracción y asociado a esto encontramos una pérdida del volumen pulmonar por la alteración a nivel arquitectónica del parénquima, que esta se hace mucho más evidente en la tomografía en expiración. En estas otras imágenes, esta es una valoración cuantitativa y se hace con una correlación funcional de tomográfica. Observamos lo que son las imágenes en coronal de dos pacientes diferentes, el de arriba y el de abajo. Tenemos las imágenes de arriba, la reconstrucción en coronal de un hombre de 60 años con secuelas posagudas de COVID, pertenece al grupo de hospitalizados. Y lo que alcanzamos a observar es que observamos múltiples áreas de vidrio esmerilado, también a nivel periférico, con áreas que serían bronquiectasias por tracción y áreas fibróticas con aumento de la trama intersticial, y la valoración que se hace mediante el análisis de textura eh, en, mediante el software que se utilizó para la realización de la valoración cuantitativa, que se hizo con el software Lungprint de Vida Diagnostic, em, que lo que hacían era tomar todas estas áreas, comparando tanto el tórax inspiratorio como el expiratorio, y mediante los voxeles se caracterizaban cada una de las áreas y se sacaba se tomaban las coincidencias para poder estimar las áreas de atrapamiento aéreo y las áreas que presentaban una mayor atenuación pulmonar. Asimismo, vemos en estas gráficas que están al lado izquierdo, observamos que es el mapa de la medida de la probabilidad de la enfermedad, que resaltamos por amarillo los pacientes que eran ambulatorios, en rosa los pacientes que eran hospitalizados, y en azul los pacientes que estaban en terapia y en gris los pacientes que eran de control. Y estos en realidad no mostraban como tal una característica significativa entre un grupo y otro en algunos de lo que eran los hallazgos, como era la presencia de vidrio esmerilado o lo que es el volumen pulmonar total. También este estudio se hizo em, mediante pruebas de función pulmonar, demostrando que la espirometría era bastante insensible, ya que se necesitaba que hubiese una alteración de aproximadamente un 75% para que hubiesen cambios a nivel de la espirometría. Tenemos este segundo caso en el gráfico, en la tomografía en reconstrucción coronal de abajo, donde observamos un tórax en expiración, y mediante el mismo software lo que se hizo fue una, una cuantificación de lo que eran las áreas de atrapamiento aéreo. A modo de conclusión, podemos decir que los sobrevivientes del COVID-19 con síntomas persistentes mostraban la presencia de atrapamiento aéreo en imágenes por tomografías, y estas se evidenciaban mucho mejor en las tomografías de tórax en expiración. Este patrón de atrapamiento aéreo fue similar en todos los grupos de gravedad del que hayan presentado el COVID-19, ya sean los pacientes ambulatorios hospitalizados o los que ingresaron a UTI. Y hay que tener en cuenta que la enfermedad de las vías respiratorias pequeñas ocurrió independientemente de la gravedad inicial de la infección, porque todos los pacientes posteriormente al COVID estaban presentando algún grado de afección de las vías respiratorias pequeñas. Como tal, se desconocen las consecuencias a largo plazo de esta enfermedad, como ya sabemos, y, y hay que tener en cuenta que el atrapamiento de aire se correlacionó con las medidas de los volúmenes pulmonares, pero no con la espirometría. Como dije,
la tomografía fue más sensible para detectar alteraciones a nivel de la pequeña vía aérea, más los otros cambios que se observaban a nivel parenquimatoso, mientras que la espirometría no mostraba cambios todavía. Algo que también podemos tener como conclusión es que los pacientes con secuelas posagudas del COVID-19 eh, tienen esta alta prevalencia de atrapamiento aéreo y que independientemente de la gravedad de la infección, muchas veces pasamos por alto lo que es la utilización de la tomografía en inspiración y en expiración, y si solamente realizamos el estudio en una sola fase, puede que no alcancemos a diagnosticar como tal todos los pacientes que están presentando una afectación a nivel de su pequeña vía aérea, y estos pacientes generalmente persisten con síntomas aún casi 2 años después de que presentaron la enfermedad. Este es el nombre original del paper con sus autores respectivos. Muchas gracias.